Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate 22. Hoy vamos a hablar de bullying a causa de la muerte hace unas semanas de la joven Norma Lisbeth, que puso en evidencia pues, el escandaloso incremento del bullying en México. Solo en 2023, en este año, el Consejo Ciudadano registró un aumento del 58% en los reportes de bullying. Esto abarca desde preescolar hasta secundaria. También de acuerdo a estos reportes, el 53% de las víctimas son mujeres, de ellas el 55% tienen entre 12 y 15 años. De acuerdo con la CEPAL, el porcentaje de niños que sufren acoso escolar es de los 7 a los 14 años, esos abarcan el 45%, casi la mitad de todos los jóvenes que asisten a educación primaria. De ellos, el 25% fueron insultados o amenazados, el 17% fueron golpeados. En México es una crisis social y educativa de muy graves dimensiones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 estudiantes ha sido acosado. Pero lo más alarmante de esto es que 1 de cada 6 de estas víctimas se suicida. Para hablar de este tema nos acompaña Monique Cepeda. Ella es psicoterapeuta, autora de libros para niños y jóvenes, pero también es capacitadora certificada por el programa Anti-Bullying de Finlandia. Monique, buenas noches. Buenas noches, Kim. Qué gusto compartir este espacio contigo. No, el gusto es nuestro. Lástima del tema. ¿Qué es lo que está pasando en México, que se incrementan estos casos de bullying? Dolorosísimo tema. Yo creo que se ha vuelto más visible. Siempre ha estado presente. Siempre ha habido este comportamiento que es agresivo, sistemático y cuya única finalidad es humillar o denigrar a una persona. Siempre ha estado. Ahora vivimos en un marco y en un contexto social violento y claro, la violencia genera violencia y amplifica lo que está ocurriendo también en la infancia y en las escuelas. Entonces yo creo que es un fenómeno que siempre ha estado presente y que ahorita lo vemos como en una caja de resonancia, ¿no? Donde está sonando mucho más y por supuesto con estos casos emblemáticos por dolorosos, por terribles, donde alguien pierde la vida. Entonces, sí es un tema del que hay que hablar muchísimo, que el hecho de estar hablándolo ya empieza a haber entonces una toma de conciencia y un proceso curativo social. Es algo que el bullying ha sido como denigrado, así como dejado de lado, como de es un asunto de entre los chicos o las chicas, ¿no? Es algo que tienen que arreglar ellos, cuando en realidad es un problema social donde tiene que participar el equipo adulto, donde los chicos y las chicas solos no pueden resolver el problema. ¿Cómo definiríamos exactamente lo que es bullying? Porque para muchas personas puede ser un conflicto entre dos personas. También la palabra se ha utilizado para definiciones que nada tienen que ver con este comportamiento. Si eres un padre de familia, un profesor, ¿qué es bullying? Gracias, Kim, por darme esta oportunidad de clarificar. El bullying ocurre entre pares, ¿sí? Generalmente es dentro del ámbito de la primaria, como señalaste, o de la secundaria, pero entre pares. Cuando hay un adulto que ejerce un comportamiento violento y sistemático y agresivo contra un chico, eso es abuso. Sí, esa es otra clasificación que tenemos que diferenciar del bullying, que ocurre entre pares. A lo mejor no son exactamente de la misma edad, pero son, digamos, de los rangos de edad escolar. Entonces, para retomar la definición y afinarla un poco, es un comportamiento agresivo que se puede manifestar de muchas formas, y ahorita voy a amplificar eso, que es sistemático, se repite, ¿no? Día tras día. No es que un día te di un golpazo y un día choqué contigo, no. Es que el lunes choqué contigo, el martes pisé tu mochila, ¿no? El miércoles no te dejé sentar a comer con nosotros en el recreo. Sistemáticamente le dice a alguien que está en ese momento como en un desbalance de poder, que no puede participar.
es un comportamiento de poder que tiene una base en la arquitectura social del grupo. Y esto, Kim, para mí es interesantísimo, es algo que aprendí en este programa Kiva finlandés, que es interesante. Eh, el comportamiento tiene una base en cómo se mueve el grupo, ¿no? En todo grupo va a haber siempre un cierto número de víctimas, y perdón, voy a entrecomillar, pero tenemos que referirnos en palabras económicas. Siempre va a haber un número de víctimas, siempre va a haber un número de agresores, y hay un montón de testigos más o menos cercanos al agresor, ¿no? Ya sea estos que le ríen la broma y le siguen, digamos, su propio público, ¿no? O a lo mejor testigos un poquito más lejanos que no se meten, que quisieran poder defender a la víctima, pero no se atreven a moverse del lugar. Y algo que es fundamental saber es que si no hay público, no hay acoso. Es decir, si no hay un reforzamiento social de los seguidores del agresor, el acoso se extingue. Digo, esto es diferente en el ciberbullying, que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Para no mezclar los registros donde ocurre el acoso escolar. Pero sí que es importante pensar que podemos contar en un grupo escolar con muchos más testigos que no refuerzan el comportamiento del agresor, ¿sí? Que porque están empapados del tema, porque se ha hablado, porque en clase se discute, porque se viven dinámicas donde sabemos cómo se siente ser incluido, cómo se siente ser excluido de un grupo, ¿no? Y se comparte, se socializa. Entonces tenemos a un grupo de testigos que no van a participar, que no tienen que enfrentar, que no tienen que confrontar al agresor. Simplemente con su postura se ponen, digamos, del lado de la víctima sin tener que hacer ninguna acción drástica, y con esa postura como en el espacio, ¿no? Es como se pone de mi lado, y hasta ahí llega el proceso del acoso, ¿no? Porque ya no hay este reforzamiento del comportamiento agresivo e inaceptable. Vamos a hacer una pausa, Monique, pero ahora regresamos. No le cambies, está en Debate 22. La dejamos ahí en nuestras redes sociales. Estamos de regreso con Monique Cepeda, estamos hablando del bullying. Antes de la pausa, Monique, nos estabas diciendo que vamos a identificar todo este tipo de comportamientos. ¿Cuáles son? ¿Cómo se manifiesta el bullying? De distintas maneras, ya sea verbal, ¿no? Con burlas, a lo mejor dichos raciales, con groserías, de una manera física, ¿no? Que esa es como la más obvia, empujones, golpes, jalones de pelo, o bien a través de exclusión, de difusión de rumores, de mentiras, ¿no? Donde lo único que se logra, lo único que se está buscando es hacer sentir mal a una persona y dejarla aislada. Es un comportamiento súper desafortunado, pero universal, que ocurre en todas las sociedades, y lo que nos interesa a todos es tener mayor herramienta para poder intervenir y que los chicos y las chicas no tengan que enfrentar esto solos. O que se ¿Qué le suiciden, ocurre porque a hay un... muchos que se suicidan. Pues sí, porque la desesperanza es enorme. Y si lo pensamos desde su lugar, imagínate 6 días, 5 días a la semana, 6 horas al día, estar expuesto a un entorno donde no te sientes seguro, donde evitas a toda costa encontrarte frente a frente o a solas con el acosador, donde todos los días estás pensando, uy, ¿qué me va a pasar? ¿No? Y se vuelve agotador.
y hay una desesperanza enorme porque el sistema social de los adultos, el equipo tanto escolar como los padres, no intervienen de una manera eficaz. Y con esto me refiero que tiene que quedar clarísimo que el acoso no lo puede resolver la víctima. No es una cuestión de que aprenda a defenderse, eh, que tenga como resiliencia. No, tiene que haber un equipo adulto que sanciona, Kim, el comportamiento inadecuado, pero solo el comportamiento, no a la persona. Es decir, que confronta al agresor y le dice, sabemos que pasó esto, para eso necesitamos que la víctima denuncie, ¿no? Que haya una conciencia de que eso está bien, avisar que esto te está pasando está bien. Y que el equipo adulto confronte al agresor diciendo, necesito que te comprometas a que este comportamiento no aceptable no se vuelva a repetir. Y te voy a dar seguimiento de manera constante para ver cómo vas con tu compromiso. Sin sanciones punitivas, ¿no? Sin un equipo, sin eso que ya sabemos que no funciona. Porque, pues, digo, reportes y expulsiones ha habido siempre toda la vida y esto no es lo que produce un cambio en el comportamiento. ¿Qué es lo que pasa en la mente de un agresor, Monique? ¿Por qué uno de estos chicos se vuelve el agresor y cuál es el perfil de la víctima? Fíjate que no podemos tipificarlos a ninguno de los dos. Es decir, el agresor no siempre es un chico o chica que ha vivido violencia y que ha participado, no sé, que está expuesto a violencia familiar. No siempre. A veces los agresores vienen de familias suficientemente ajustadas y la víctima no siempre es un perfil de alguien que, o sea, frágil o tímido O no abusado. necesariamente. En ese momento lo que ocurre es que hay un desbalance de poder, ¿sí? En ese momento esa víctima no tiene el mismo poder, vamos a poner así, estatus social, estatura, número de amigos, hay un desbalance. Y eso es lo que buscamos rectificar cuando hay un equipo, digamos, un aula, donde un montón de chicos están conscientes de eso y cuando ven a alguien solo, se ponen de su lado, lo invitan a comer, lo invitan a sentarse, lo acompañan al patio, donde hay eso, ¿no? Una colaboración para que no tenga que enfrentar esto solo. Monique, en México las cifras comprobadas es que en México hay más bullying que en otros países. ¿A qué lo podríamos atribuir? Pienso que este contexto social súper descompuesto que tenemos, donde hay el número de noticias que vemos por día de asesinatos, digamos, de una sociedad que da claras muestras de descompostura, es un ingrediente. Otro ingrediente que me parece importantísimo y que tenemos que buscar la manera de transmitir que hay otras formas de ejercer la masculinidad, ¿no? Que no sea opresiva, humilladora, por la fuerza, ¿no? Donde ser varón pueda ser también alguien solidario, amable, compasivo, empático. Hay como un mandato cultural en nuestro país donde ser cool es pisotear a alguien. Y lo vemos, híjole, ¿no? En la política, en los ámbitos laborales, en la televisión, todas las imágenes. Estamos rodeados de imágenes donde si tú humillas a alguien, pareciera que tienes más poder, ¿no? Y ese poder en este contexto se vive como valentía, cuando en realidad es lo contrario, ¿sí? El que humilla a alguien porque tiene un más poder o más estatura, no está ejerciendo valentía. En el momento que pierde su grupo de paleros, pues ya se desbalancea, ¿no? Entonces no es una cuestión de valentía. Y en nuestra cultura
esa característica es algo que es como muy valorado, apreciado. Piensa hasta en canciones, ¿no? Donde este, se festeja el que alguien sea muy hombre, y lo entrecomillo también, ¿no? Muy, Sí, se pues muy confunde con violento. valentía, con virilidad, con ciertos valores que no tienen nada que ver, ¿no? Nada que ver, exactamente. Y yo creo que todo eso está en nuestro contexto y que justo, bueno, convergen y se crea un caldo de cultivo peligrosísimo, y claro, esto es lo que estamos viendo como resultado, chicos y chicas que lo están pasando fatal y que se ven eh, llevados a una situación muy desesperada, ¿no? Vamos a hacer otra pausa, pero ya regresamos. No le cambie, está en Debate 22. Monique, seguimos con este tema y el tema que nos trajo a hablar del bullying es el de Norma Lisbeth, donde se ve que hay una serie de omisiones pues muy fuertes. Los padres dicen que reiteradamente hablaron con las autoridades de la escuela para decir que la joven pues era víctima de bullying y no pasaba nada. ¿Qué cambios se necesitan dentro del aula, dentro de las escuelas para que pueda operar un cambio? Una conciencia clara que el comportamiento de acoso escolar ocurre entre las paredes de una escuela y que son responsabilidad de la escuela. Y esto implica tomar acciones claras de todo tipo, que es hablarlo dentro de la escuela, con los alumnos, con los maestros, donde eh, no hay lugar para la indiferencia, porque el resultado puede ser gravísimo, ¿no? Eh, entonces es una acción colectiva a múltiples niveles que se tiene que tomar desde el equipo adulto, donde puede haber mensajes eh, por toda la escuela de denuncia. Si te está pasando algo, denuncia. Está bien denunciar. Que ese es otro, Kim, de nuestros parámetros donde nuestra cultura, el que denuncia le va mal, ¿no? Lo hemos aprendido por un millón de lados. Entonces, primer punto, la escuela no puede ser indiferente. Los padres, por supuesto, participar más, poder hablar desde la casa, que el acoso escolar ocurre, que a lo mejor platicarlo, que a lo mejor nos ocurrió a nosotros, que a lo mejor nosotros fuimos agresores y ya modificamos nuestro punto de vista y nos damos cuenta que eso es totalmente inaceptable, como para que si hay un niño o niña que está viviendo bullying, pueda ir a decir a su casa, porque lo que ocurre con una víctima es que le da vergüenza, ¿no? Siempre busca en sí mismo cuál es el problema. Yo tengo la culpa porque soy así o asá, o mi familia es así o asá. Entonces, ventilarlo. Esto que estás haciendo, Kim, de poder dedicar un programa para poder hablar del tema, yo creo que estás sembrando en el aire los primeros pasos de curación de un comportamiento que tiene costos altos. Fíjate que uno de los costos que no vemos como sociedad, como escuela y como papás, es que si nosotros dejamos pasar el bullying, lo que aprende el agresor es que con violencia puede conseguir lo que quiere. Y eso solamente va a incrementar, ¿sí? Con el cual los riesgos futuros son tremendos. Entonces, ese es el nivel del peligro, esa es la bandera con la que tenemos que abordar esto. Eh, Nos conviene como sociedad, como escuela, intervenir, actuar, tomar acciones, eh, dar cursos, dar talleres, dar capacitación, lo que sea necesario. Y De establecer tal manera, protocolos, ¿no? Protocolos de acción de diferentes fases. así es, que existe, ¿no? Este programa desde la educación pública de convivencia con valores, creo que se llama, donde efectivamente hay ejercicios que son
muy valiosos, pero todavía está todo como muy impregnado de sistema punitivo. Y lo que hay que hacer es meramente, y requiere mucha energía, mucha conciencia, es dar un seguimiento puntual al comportamiento del agresor y a lo que le está ocurriendo a la víctima. Y esto implica tener una sistematización, una agenda donde cada semana tú vas viendo cómo le está yendo a la víctima y qué pasó con el comportamiento del agresor, ¿no? Y volver a ajustar los compromisos con ese agresor. Ya habíamos De tal hablado, manera, Monique, de que hay muchos jóvenes que no lo hablan, muchos niños que no lo hablan porque se sienten débiles, cobardes o por N circunstancias. ¿Qué deben hacer los padres para estar atentos a las señales de que su hijo sea una posible víctima de bullying? uno, hablar del bullying en casa y decir, si te está pasando, puedes contar con mi ayuda y actuaré como tú me lo pidas, ¿sí? Porque a veces cuando son más pequeños, las mamás a lo mejor se vuelcan en comportamientos que no conducen a una resolución. Decir, me lo puedes compartir y yo voy a apoyar. Esa es la primera. Lo otro es observar el comportamiento de los chicos en casa. Si hay cambios en los patrones habituales, tanto de sueño como de juego, como de alimentación, ¿no? Si vemos que hay ese tipo de cambios, si manifiestan cada vez más dolores de panza el lunes para ir a la escuela, todos esos son avisos que nos están diciendo que hay algo que no está caminando bien en el ámbito escolar. Entonces, bueno, ventilar, abrir, decir, si te está pasando algo, tú no tienes la culpa. Eso es lo primero, ¿sí? Que le debemos decir a la víctima. Esto que está pasando no es tu culpa. Voy a ver cómo te puedo ayudar, que sea de una manera eficaz y que el agresor pueda cambiar su comportamiento. Y ese es como, son los pivotes de un cambio social importante. ¿Cómo se ayuda al agresor? Eh, Acotando su comportamiento, es decir, dándole un seguimiento súper cortito, ¿no? Como un fildeo de campo de, a ver, ¿cómo vas con este compromiso? Quedamos que no le ibas a volver a esconder la mochila a fulanito, pero resulta que a lo mejor ahora, después de 2 semanas de seguimiento, a lo mejor ahora no le tira la mochila, pero yo qué sé, ¿no? Le esconde el suéter o le dice cosas. Entonces, volver a ajustar. Este comportamiento es inaceptable, es muy económico, ¿no? Lo que se tiene que decir. No lo vamos a permitir, sé que está ocurriendo y te emplazo a comprometerte y a darte seguimiento. Si vemos que hay algo que trasciende esta sistematicidad de dar seguimiento, si vemos que hay algo más complejo, bueno, entonces va a requerir de un apoyo profesional para ver si hay algo que está ocurriendo en su entorno, ¿no? En su propia vida que lo haga descargar lo que vive en actos violentos. Pero generalmente, Kim, lo que ocurre es que cuando hay un adulto que no viene a tirarte un rollo, a ponerte un castigo y simplemente sin humillarte también te dice, tu comportamiento no es aceptable y te voy a acompañar a que cambie. Entonces es mucho más probable el cambio en el comportamiento. Monique, casi nos vamos a ir, pero por ejemplo en redes sociales se ha difundido muchísimo esta idea de generación de cristal, donde dicen y culpan a la generación porque dicen es que ya no aguantan nada. A nosotros nos molestaban, a nosotros nos hacían y no estábamos tan afectados. ¿Qué dirías a todas estas personas que insisten en que es un problema de debilidad generacional? Error gravísimo. Nunca, jamás culpemos a la víctima de lo que le está pasando. No estoy de acuerdo con estos términos de generación de cristal, ni tampoco de que el bullying forja el carácter, que también lo he oído, que qué barbaridad, ¿no? Porque entonces, bueno, la educación seria, te metemos en una jaula de tigres y vemos cómo se te va forjando. O sea, no podemos quitar el foco de que es un comportamiento universal que se da, que tiene que ver con poder
y que nuestra caja de entorno, de contexto social, promueve este asunto de poder y de pisotear para sentirse más no sé qué, ¿no? Más poderoso, más importante, más valiente. Entonces, no, yo diría, ojo, más bien atención a lo constante, a lo que está ocurriendo. Siempre decirle a la víctima, puedes denunciar, se vale denunciar, tienes que denunciar. El que está mal es el del comportamiento agresivo, sistemático y que humilla y denigra. Ese Onyx, es se el nos que está. acabó el tiempo, pero nuestro auditorio te va a seguir en tus redes sociales, que ya las tenemos en pantalla. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, Kim. Un placer. Muchísimas gracias y gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles. Quédese con Pantalla de Cristal.